Ya, la clase de hoy vamos a partir con la introducción a la visualización de datos. Retomando un poco lo que vimos en la clase pasada, nos preguntamos nosotros por qué necesitamos la visualización de datos. Acá hay un ejemplo, el que pueden ver en pantalla, que de alguna manera esta información que está acá nos cuesta un poco como dilucidar lo que se quiere plantear. O sea, como que el cerebro no detecta nada, ninguna diferencia, entonces si queremos fijarnos en una información puntual, se nos es un poco complicado. Y para eso existe una terminología que se usa en la visualización de datos, que es el Working Memory. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cerebro funciona muy parecido a lo que es un computador. O sea, nosotros si nos pasa la información, el computador almacena de dos maneras lo que es la memoria. Uno, la memoria RAM o el Random Access Memory, y la memoria que se almacena en el disco duro, que es para trabajos de mayor a largo plazo, a diferencia que la memoria RAM, que son cosas como instantáneas. Entonces, de alguna manera, el cerebro, cuando trabaja en lo que es la visualización de datos, se trabaja con esta working memory. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que no puede almacenar más de 7 o 9 elementos aproximadamente. En este caso, por ejemplo, que podemos ver uno o dos objetos, son más fáciles de digerir. O sea, ya hay una línea de tiempo, hay una curva que está decreciendo, que ya puede haber alguna ya diferencia. Y también lo que lo hace más amigable, que ya empieza a aparecer una forma. Y en este otro caso, si le integramos como una variable más, todavía el cerebro puede detectar diferentes como patrones y ver algunas diferencias, por ejemplo, las que Ferrovial subió porque ya está en color verde y ya solamente esa diferencia, sin siquiera saber los datos, ya nos sirve a nosotros para ir entendiendo como lo que se está planteando como información. Por ejemplo, si quisiéramos invertir en una empresa y tenemos como este gráfico, de alguna manera igual es fácil digerirlo porque es poca información, hay 8 elementos y están comparables unos al lado del otro, ya que por ejemplo si vemos a Apple o Yahoo y están en diferente orden y a lo mejor nos cuesta más, que diferencia si vemos a Apple y Google que están en la misma línea, ahí podemos ir viendo las diferencias de cada uno de estos. Pero si pasa esto, de que la información ya se aleja un poco de lo que estamos viendo nosotros, son 20 a 30 gráficos, ya es mucho más difícil ver las comparaciones de uno y uno de otro. Y así aparecen como gráficos como este del mercado bursátil, que es el estilo Trimap, que de alguna manera puedes ver diferentes sectores, los tamaños de la inversión y si va subiendo y bajando todo eso en la misma, en el mismo gráfico. Y a la vez pueden estos ser interactivos, pasando el mouse. Bueno, una fotografía, pero uno puede pasar el mouse y ver diferentes como variaciones de este. Eh, y por lo mismo, nos empezamos a preguntar ya entonces, ¿qué es la visualización de datos? Según Colin Ware, dice que es la representación gráfica de datos o conceptos, que es una construcción interna de nuestra mente o un artefacto externo que ayuda a la toma de decisiones. Y en ese sentido nosotros podemos ver dos tipos de visualización. Una de ellas es la visualización estática, como la que ven acá, que es para comunicar datos, para detectar patrones y outliers, y utilizar, bueno, estas son utilizadas en formato físico. La visualización interactiva, como la que ven acá, sirve para comunicar datos, también detectar patrones, explorar datos, porque a diferencia de la estática que está acá, uno puede ir pasando el mouse o ir buscando diferente información. Acá hay unos menús que uno puede ir eligiendo, por ejemplo, el color de la raza de la persona, si hombre o mujer, la edad, y así ir variando como los gráficos. Aquí este gráfico no lo pude encontrar ahora porque ya quedó como en la base de datos de la página del New York Times. A diferencia de otros años, todavía la podía mostrar. Así que no es posible como mostrársela ahora. Este es el que vimos en la clase pasada, que es cómo va la vida, que también es de visualización interactiva, que uno puede ir moviendo
estas barras y ir apareciendo el gráfico según las opciones que uno va mostrando. Este otro gráfico de cómo distintos grupos de población dedican su día. Bueno, todos estos gráficos son del New York Times. Como les digo, están en el archivo, ya no se pueden ver. Lo estuve revisando el día en la mañana y no es posible verlo. Pero ese también era de que uno iba eligiendo las opciones y el gráfico se iba modificando según las opciones que uno iba entregando. Eh, Hay otra línea de gráficos que son estas que se llama los scrollytelling, que tienen un poco del storytelling, que de alguna manera a través del gráfico y como te vas moviendo con el scroll, va contando como una historia. Así como que vamos a ver este de acá. Bueno, aquí yo lo tenía cargado en alguna parte de estos. Eh, Ven, si te fijas, aquí estaba buscando y no lo encontraba. Este de acá. Por ejemplo, aquí habla de la recesión económica y si se fijan uno va moviendo el scroll y va apareciendo como diferente información según lo que va relatando en el lado izquierdo. Se va desplegando diferente información. Y ahí ya después uno puede ir comparando según la industria, todos estos gráficos. Está desplegado de mejor manera. Bueno, volviendo a este, acá hay otro que tiene que ver con el tema del COVID, eh, que también es como de la misma idea parecida, de cómo va a ir evolucionando esta enfermedad y aquí van a ir cómo se va derivando de los tipos que hay y a la que llegó hoy en día. Y empiezan a contar la historia a través de uno moviendo el scroll. Y ahí ya van contando otras cosas como se ha ido modificando este virus y a lo que es hoy en día. Y como el sistema de contagio. Sí, para contar una historia. Bueno, muchos de estos gráficos son desarrollados por Mike Bostock. Tiene su propia página y tiene ejemplos de diferentes programaciones en Java, que son como la mayoría que trabaja él. Y en donde ustedes pueden encontrar como más información de cómo hizo su gráfico. Vamos a ver si en que encuentro uno. Venía mostrando el código cómo va evolucionando su gráfico de diferentes cosas. Ahí va contando los efectos que está haciendo, que le puso X cosas y va girando, después va extendiéndose el gráfico y así. Como pueden ver estas opciones. Bueno, y mucho así tiene él en su página. Este también es otro, que son como estos diferentes, como bibliotecas de representaciones que pueden hacer con código. Eh, Esto es para entender el esquema notacional de cómo funciona lo que es la visualización de información. Por ejemplo, al principio tenemos lo que es la información, que son datos obtenidos desde una tabla. Luego de eso tenemos la traducción, donde la vamos a pasar a un objeto visual. Luego tenemos lo que es la representación, lo que aplicamos diseño y estilo de la visualización, y el destinatario, donde que podemos ser de alguna manera nosotros mismos u otros usuarios que pueden de alguna manera tener una cultura diferente a la de nosotros
y que debe ser muy importante plantear a quién va dirigido. Y al final, de esa manera nosotros podemos hacer de que nuestra visualización sea efectiva o no. Por ejemplo, acá hay un gráfico simple que es de mucha información y que es explorativo, que habla de los colores según la cultura. Por ejemplo, si vamos al 79, vemos que casi todos los colores son blancos, y el 79 tiene que ver con la tregua. Casi todas las culturas, si se fijan, A, B y C, ahí va indicando qué culturas son. Para ellos la tregua son casi todos blancos, al H y el I, los africanos y los árabes es como un poco grisáceo o celeste, según la tregua. Por ejemplo, si buscamos, no sé, el 35, que es la buena suerte, vamos al 35, para la mayoría el color verde. Si se fijan, la japonesa, los americanos, el color verde, algunos ni siquiera tienen color, y algunos son el rojo, el E como los chinos, el rojo es el color de la suerte. O la I, que los africanos también el rojo. Y así, o la muerte. El 16 también, para algunos la muerte representa el color blanco, el otro el negro, y el otro el celeste, el otro el verde. Por ejemplo, el J, los sudafricanos, sudamericanos, para nosotros, eso está difícil que la muerte sea de color verde, pero son cosas, estudios que van haciendo diferentes expertos. 46 la inteligencia, y ahí ustedes pueden ir viendo que la inteligencia en ese sentido ninguno tiene un color como definido, como transversal, como que son todos diferentes. Bueno, aquí yo no les voy a dejar estos referentes para que tengan, que son los que he estado hablando hoy en día. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio. Bueno, les voy a pasar la información de esta aplicación, porque esta como, eh, ¿cómo se llama? Es una aplicación que está hecha por usuarios de desarrolladores de Facebook, que son como mortales comunes y corrientes, no tienen que ver nada con la gente de Facebook. Hizo esta aplicación que se llamaba NetBeans, que servía para sacar la información de diferentes páginas y estudiarla. Y estoy revisando que ya la cerraron y que ya no se puede cómo tener esta información. Así que lo que hice yo, menos mal que tenía descargado el archivo, así que yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener y puedan hacer este ejercicio. Lo que hacía esto es como que elegía el ID de algún fanpage, yo usé el de la Adolfo Ibáñez, y elegías cuántos posteos querías sacar. Y así después ibas como a la universidad, le sacabas su ID y podías tener como estos gráficos, que solamente la universidad, el usuario propio puede ver estos tipos de gráficos, no de esta manera, solamente con gráficos de línea, y que de alguna manera servían para rescatarlo. Pero nosotros, como les digo, yo se los voy a compartir, así que no van a tener problema con este ejercicio. Lo que vamos a hacer es ir a Happy. Esta página la, la vamos a descargar, esta aplicación, happy.org. Ustedes van a Happy, que es esta página de acá, y aquí descargan la aplicación. Una vez lo tengan instalado, eh, lo abren. Acá, por ejemplo, yo voy a elegir este archivo, que es el que les voy a compartir. En donde ustedes les tiene que aparecer esta ventana y que le indica cuántos nodos hay, 25, y las aristas, que son al final las conexiones que hay entre estos nodos. Ponen aceptar y les va a aparecer algo como esto, que al final es como información que no tiene ninguna data clara, solamente como los vínculos por defectos que hay. Si se fijan, están como un poco desordenados, se atraviesan algunas líneas con los nodos, ustedes los pueden ir modificando así, pero de alguna manera lo podemos hacer de manera automática. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Vamos acá a distribución y elegimos Force Atlas. Estas opciones son las que vienen por defecto en los software de análisis de datos.
y que de alguna manera hace una fuerza de repulsión entre los nodos para que estos se puedan ordenar. Bueno, y acá también pueden ver como el tamaño de las flechas que existen entre estos dos. O sea, entre lo que son nodos y lo que son las aristas. Acá vamos a aplicar Force Atlas. El escalado es el escalado de la fuerza. Y se fijan aquí está muy apretado. Y ustedes pueden ir cambiando acá diferentes opciones. Acá poner 1000. Y ahí ya de alguna manera se ve más limpio. Si se fijan, ya no se cruzan como los nodos, están mucho más limpios y se puede entender un poco más lo que se está planteando. Luego de esto, vamos a ir acá a la estadística a elegir la longitud media de camino. ¿Qué es lo que hace esto? Que son como las medidas que indican la influencia que tienen los nodos, que implican de alguna manera cuáles son los que tienen mayor o menor nodo. Y esos valores van a ir apareciendo acá, que al final lo que hace es analizar la influencia que tienen estos nodos con los otros nodos. Y van viendo cuál es el que tiene mayor relación y empieza de alguna manera a ver por defecto el que tiene más influencia, no necesariamente el que que tenga más fanpage, por ejemplo, o sea, número de fans, sino que el que se habló más de ese, todas esas cosas las va usando la longitud media de camino. Acá colocamos dirigido y ponemos aceptar. Y aquí te entrega como un informe de lo que hizo. Luego de eso, vamos a ir acá a apariencia, nodos, partición, y van a ver que aparece este. Y de alguna manera con este empiezan como a ver diferentes como patrones que tiene como este gráfico. Lo que nosotros vamos a ver esto por tamaño, ranking. Aquí elegimos de nuevo este y ponemos que sea entre 10 y 50. Y ahí empieza a aparecer como algo. Todavía no sabemos qué es qué. Solamente son información abstracta que en base a lo que le colocamos nosotros, la longitud media de camino, es la que puede de alguna manera empezar a diferenciar la información. También podemos usar el color, que más allá, porque pusimos que el tamaño mínimo 10, que son estos, y el máximo 50, también se vea reflejado en el color. Entonces, podemos poner color, por ejemplo acá, ranking, de nuevo ponemos el between, y lo aplicamos. Y por ejemplo, estos van a ser más claritos, y van a ser más verdes los más grandes. Es como acentuar lo que ya hicimos recién. De alguna manera, si creen que estas líneas se siguen cruzando, podemos volver a aplicar el Force Atlas o el Force Atlas 2, que es como una versión muy parecida para hacer que las líneas no se crucen. Podemos aplicar 2000 de repulsión o 20.000. Y ahí ven que es muy parecido a lo que hacía el Force Atlas 1. Ahora podemos ver también, si activamos acá, label, podemos ver qué es qué. Ponemos aceptar. Acá apretamos la T de texto. Y si se fijan, aquí están como vamos entendiendo qué cosas qué. Con esto de acá podemos ir cambiándole el tamaño. Acá podemos elegir la tipografía. Si elegimos elegir una Avenir y una tipografía más redonda, que es lo que, bueno, va a depender de lo que guste cada uno. Y también acá ya podemos empezar como a limpiar esto, para que no se empiezan a superponer, no pueden ir corriendo. Eso puede quedar al gusto de ustedes.
bueno, para generar otras opciones, podemos usar la modularidad. Aquí la ejecutamos. Ponemos aceptar. Y lo que hace de alguna manera, ya lo encontramos vamos a nodo, partición, modularity class, lo aplicamos y de alguna manera empiezan a aparecer como otras relaciones. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Hace una detección de comunidad que da valor de alguna manera a cada nodo y que el módulo de división se puede usar como dato para colorear entre estos módulos. Y ven como la relación de del el grupo de la Universidad Adolfo Ibáñez con la Escuela de Negocios, aquí con la Municipalidad de Peñalolén y otras. Aquí con la Universidad Adolfo Ibáñez y su relación. Si se fijan, van apareciendo como grupos de relación entre estos. Con el Design Lab, con el Garage UAI, con la Escuela de Comunicaciones y así. Hay algunos filtros, por ejemplo, acá de topología, el que es rango de grado, nosotros podemos arrastrar y si vemos que algunas cosas no nos interesan, por ejemplo, los que son de A1, que son muy simples, sacarlos, y acá pone filtrar y de alguna manera ya los que tienen 1 ya no existen. Así, por ejemplo, 2 y se pueden ir limpiando según las relaciones que ustedes quieran tener. Ahí, por ejemplo, no vamos a dejar ninguno. Pero es para que ustedes, si quieren limpiar algunos que son menos importantes. Hay otra cosa que también podemos ver nosotros, que están acá en el laboratorio de datos, que nosotros podemos ir viendo acá como la información que se rescató. Y aquí hay como de los que están hablando, del fan count, como de los que tienen más fan. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la universidad tiene más fan que, que el Adolfo. Entonces, en la vista general nosotros como podemos modificar eso. Entonces, podemos ir acá a nodos, al, al tamaño, si quieren, de alguna manera. Y acá podemos poner la cantidad de fan. Y vamos a ver si aplicamos que ya la universidad, la municipalidad de Viña, a ver, vamos a ir limpiar un poco esto. Perdón. Si ustedes quieren arrastrar, tienen que tener activado este icono y con eso ustedes pueden de alguna manera mover todos estos. Si no está activado como recién, no van a poder hacerlo. Y acá ustedes después, en previsualización, si ustedes refrescan, tienen como el informe que ustedes pueden exportar. Y pueden exportarlo como en Illustrator para que lo puedan modificar. Acá lo ven por defecto, con aristas curvas, con aristas rectas. Lo van a refrescar y ahí lo tienen. Y ya aparecieron como los tamaños de esto. Todas estas opciones de tamaño las pueden encontrar acá. Mostrar etiquetas, van refrescando que no están. Pueden quitar el tamaño proporcional. Ahí pueden ustedes ir eligiendo esas opciones. Y esto ustedes lo pueden ir como exportando. Como les digo, acá en vista general, todas las opciones que están en el laboratorio de datos pueden organizar como su visualización. Por ejemplo, de quién están hablando, vamos a ver. Ahí se nota más de cuál están hablando y todo eso.
Bueno, y esto ustedes lo pueden, como le digo, exportar. Ponen acá exportar, eligen dónde quieren exportarlo, vamos a escritorio, ponemos SVG, guardar, ahí está. Y este ustedes lo pueden abrir con Illustrator. Acá si se fijan están todos los textos y de alguna manera podemos modificarlo uno por uno. Así que eso sería.